Advertencia. Este fanfic no sigue fielmente las escalas de poder establecidas en Saint Seiya ni respeta completamente la trama original de Re-Zero. Se han realizado modificaciones significativas para adaptar la historia a una narrativa propia. Si buscas una representación estricta del canon, este fanfic podría no ser lo que esperas. El sonido rítmico de una carreta avanzando por el camino rompió la calma de la tarde. El traqueteo de las ruedas sobre la tierra anunciaba la llegada de dos figuras familiares, Tibei y Etaro, los hermanos de Mimi. Sentados en el asiento delantero, conversaban entre ellos sobre la misión que los había mantenido fuera por 3 largos meses. Ha sido un viaje agotador, pero al menos logramos cumplir el encargo, comentó Tibei, con su tono siempre meticuloso. Sí. Pero ya extrañaba ver a Mimi y a los demás, respondió Etaro con una sonrisa relajada. Me pregunto cómo han estado durante todo este tiempo. A medida que la residencia de Anastasia se hacía visible en el horizonte, algo llamó su atención. A lo lejos, en los jardines, podían ver a Mimi y Unity enfrascados en un combate amistoso. La joven Neko se movía con rapidez, lanzando ataques ligeros mientras Unity, con su porte calmado, esquivaba cada golpe con precisión. Vaya, Mimi sigue igual de energética, comentó Etaro con diversión Tibei, observando con curiosidad al guerrero de cabello plateado. Sin perder tiempo, detuvieron la carreta frente a la residencia y bajaron. Antes de que pudieran dar un paso más, Mimi, al verlos, dejó de atacar a Unity y corrió hacia ellos con emoción. Etaro. Tibei. Gritó, lanzándose a sus brazos. Los hermanos la recibieron con sonrisas y risas, felices de reencontrarse tras tanto tiempo. Luego de compartir un cálido saludo, Mimi se giró hacia Unity y lo tomó del brazo con entusiasmo. Vengan, vengan. Quiero presentarles bien a Unity. Mientras tanto, Anastasia, que se encontraba sentada en una mesa de jardín disfrutando de una taza de té, observó la escena con interés. Con una sonrisa, se levantó con elegancia y caminó hacia el grupo. Bienvenidos de vuelta, dijo con su tono tranquilo y amable, dirigiéndose a los hermanos Neko. Lady Anastasia, saludó Tibei con una ligera inclinación de cabeza, siempre respetuoso. Nos alegra verla nuevamente, agregó Etaro con una sonrisa. El gusto es mío, respondió Anastasia, antes de hacer un gesto para que la acompañaran. Pero díganme, ¿cómo ha ido la misión? El grupo se acomodó alrededor de la mesa mientras los hermanos Neko comenzaban a relatar los detalles de su misión en Lugnica. Su tarea principal había sido asegurar rutas comerciales que conectaran más pueblos con la capital, facilitando el comercio y fortaleciendo la red económica de la empresa Osin. Unity escuchaba en silencio, analizando la información. Sin embargo, la armonía fue interrumpida cuando el sonido de un dragón se dirigía con fuerza en la entrada, alterando a todos. Ricardo paró en seco al llegar a la mesa donde estaban los presentes, su cuerpo mostraba signos de combate y una flecha incrustada en su brazo derecho. Su respiración era agitada, pero su mirada permanecía firme. Ricardo, exclamó Anastasia, poniéndose de pie con preocupación. Todos se levantaron de sus asientos mientras el hombre bestia se acercaba con paso firme, ignorando su herida.
Tenemos un problema, anunció con voz grave. Unos mercenarios han asaltado el cargamento que transportábamos, oro fue robados. Anastasia frunció el ceño, llevándose una mano al mentón. Eso es una gran pérdida, debemos recuperarlo. Antes de que la tensión creciera, Unity alzó una mano en señal de calma. Ricardo, ¿tienes idea de dónde pueden estar esos mercenarios? El hombre bestia gruñó levemente y asintió. Tengo una suposición, he escuchado rumores de que una ciudad en el noroeste ha sido tomada por un grupo mercenario. La ubicación coincide con la zona donde el cargamento desapareció. Unity cerró los ojos un momento, procesando la información. Luego, con su expresión inmutable, habló con decisión. Si ese es el caso, lo resolveremos. Déjame evaluar la situación antes de actuar. Si esos mercenarios han tomado una ciudad, significa que tienen números y organización, comentó Unity con voz firme. No estamos lidiando con simples bandidos. Anastasia cruzó los brazos, su expresión reflejaba preocupación, pero también determinación. No podemos darnos el lujo de perder esa cantidad de oro. Si lo dejamos pasar, nuestra ruta comercial sufrirá un golpe irreparable. Mimi, que hasta ahora había permanecido en silencio, dio un paso adelante con los puños en la cintura. Entonces vayamos a darles una paliza, Niara. No pueden quedarse con lo que no es suyo. Héctor y Tiberia sintieron al unísono, listos para la acción. No tan rápido, intervino Unity, alzando una mano. No sabemos cuántos son, ni qué tipo de fuerzas tienen. Necesitamos un plan antes de lanzarnos a una batalla directa. Ricardo gruñó y se frotó la herida con fastidio. Si vamos a hacer algo, tenemos que movernos ya. No creo que se queden quietos con un botín tan grande en sus manos. Unity asintió. Dividiremos nuestras fuerzas. Ricardo, dime exactamente dónde viste a esos mercenarios por última vez. Ricardo señaló un mapa sobre la mesa de jardín y marcó una ruta. Aquí. A unas millas al este de Asamiki. Si tomaron esa ciudad, probablemente hayan usado el oro para fortalecer sus defensas. ¿Eso complica las cosas? Murmuró Anastasia, mordiéndose el labio inferior. Unity tomó aire y cerró los ojos por un momento antes de hablar. Entonces haremos lo siguiente, nos dividiremos en grupos. Mimi y yo iremos en uno. Héctor y Tibey liderarán un destacamento de soldados y Anastasia y Ricardo se quedarán protegiendo el perímetro. Ricardo, hay que curar tu herida primero. Todos asintieron con seriedad. La misión estaba en marcha. Anastasia miró a Unity, con una mezcla de confianza y preocupación en sus ojos. Ten cuidado. Él le dedicó una mirada tranquila y una leve sonrisa. Siempre lo tengo. Un tiempo después el sonido de las ruedas de las carretas crujía contra el camino de tierra mientras la caravana avanzaba rumbo a Asamiki. La tarde comenzaba a caer, pintando el cielo con tonos anaranjados y rojizos. Dentro de una de las carretas, Unity se encontraba sentado junto a Ricardo, quien, a pesar de su resistencia, no podía ocultar el dolor de su herida. Deberías descansar más, comentó Unity sin apartar la vista del horizonte. No te servirá de nada forzarte ahora. Ricardo gruñó, cruzando los brazos. No soy un niño al que debas cuidar. Solo es un rasguño. Unity arqueó una ceja, mirando la venda manchada de sangre. Un rasguño que podría infectarse y volverse un problema mayor y necesitamos que cuides a Anastasia. El hombre bestia buzó, pero no discutió más. Sabía que Unity tenía razón, aunque odiaba sentirse limitado. En ese momento, Anastasia, que iba en la misma carreta, decidió intervenir. No es necesario que te preocupes tanto, dijo, cruzándose de brazos. Sé defenderme sola. Unity apenas la miró y simplemente respondió con calma. Lo sé. Pero su tono dejó en claro que no cambiaría de opinión. Anastasia frunció el ceño, irritada, pero se contuvo. Pasaron unos minutos en silencio antes de que Unity finalmente decidiera explicar su estrategia. Sacó un pequeño mapa y lo desplegó sobre el suelo de la carreta. El enemigo tomó a Asamiki, lo que significa que tiene una posición defensiva favorable. No podemos entrar de frente sin más. En cambio, dividiremos nuestras fuerzas y atacaremos desde distintos puntos. Señaló el mapa con el dedo. Por el norte y el oeste avanzarán los soldados contratados. Son 50 en total, divididos en 3 grupos. Tibey y Taro liderarán el ataque principal desde el norte, donde está la entrada principal. Allí tendrán 18 soldados. Luego trazó 2 líneas más.
El segundo grupo irá por el oeste con 16 hombres, rodeando la ciudad. El último grupo, también de 16, atacará desde el sur en cuanto la confusión estalle. Atacaremos por la noche con sigilo para evitar tantas pérdidas. Anastasia lo observó en silencio, sin decir nada, aunque su ceño seguía fruncido. No le gustaba que Unity tomara tantas decisiones por su cuenta. Mimi, que hasta ahora había estado escuchando con atención, ladeó la cabeza con curiosidad y rompió el silencio. ¿Y qué harás tú en el frente, Unity? Preguntó, sus orejas de felina moviéndose levemente. Unity alzó la vista del mapa y la miró con una leve sonrisa. Voy a intentar usar mi coral para tomar el control de algunos soldados enemigos. El tono en su voz era tranquilo, pero sus palabras hicieron que el ambiente se volviera más tenso de inmediato. Ricardo entrecerró los ojos, analizando lo que había dicho. ¿Quieres decir que los harás matarse entre ellos? Preguntó con un tono más serio. Exactamente, afirmó Unity sin dudar. Si puedo controlar a uno o dos, podré hacer que siembren el caos desde dentro. Con suficiente confusión, nuestras tropas podrán avanzar más fácilmente y reducir las bajas de nuestro lado. Mimi se quedó en silencio por unos segundos antes de sonreír con un brillo divertido en los ojos. Eso suena aterrador. Pero también muy astuto. Anastasia, que hasta ahora había permanecido con los brazos cruzados, suspiró con una mezcla de irritación y resignación. Siempre tienes un plan escalofriante debajo de la manga, ¿eh? Unity no respondió de inmediato, solo la miró con una expresión inescrutable. Finalmente, encogió los hombros. Solo hago lo que es necesario. Anastasia suspiró, con los brazos cruzados, repitiendo en su mente las palabras de Unity. Hacer lo que es necesario. Simples, pero contundentes. Una frase que definía la forma en la que él veía el mundo. Sin embargo, a pesar de estar molesta por ser subestimada, también sentía una inquietud creciente por la seguridad de su grupo. Cuando cayó la noche, la oscuridad cubrió la maleza como un manto protector. Sigilosos como sombras, los pequeños grupos avanzaron sin ser detectados. Unity, al frente, se movía con la tranquilidad de quien domina el campo de batalla. Esperó pacientemente a que un guardia pasara cerca, y en el instante preciso, el brillo carmesí de su coral se encendió en la penumbra. El mercenario no tuvo tiempo de reaccionar antes de que los finos filamentos se deslizaran hasta su cuerpo, convirtiéndolo en un títere. Sin vacilar, el soldado infectado giró su espada contra su propio compañero, atravesando su pecho. Antes de que el resto pudiera reaccionar, el coral se expandió, perforando los pulmones de varios enemigos más. El aire se impregnó de un aroma metálico. Aquella espina carmesí se extendía como raíces vivientes, impidiendo cualquier grito de auxilio. Desde las sombras, Unity emergió con una mirada fría e implacable. Los mercenarios, aterrados, bajaron la guardia por un instante. Fue suficiente. Con un simple movimiento de su mano, el coral formó afiladas lanzas y se abrió paso entre los cuerpos, desgarrando carne y armaduras con una precisión mortal. El pánico comenzó a cundir en las filas enemigas. Los que aún podían sostener sus armas no dudaron en correr hacia Unity, buscando frenéticamente acabar con él antes de que aquella maldita técnica los alcanzara. Desde la distancia, todos los soldados aliados pudieron ver la estructura de coral elevándose sobre el campo de batalla, una espina carmesí de 12 metros de alto que parecía retorcerse como un ser viviente. Aquel espectáculo era tanto una señal como una advertencia. Unity ya había comenzado. Con la moral en alto, los grupos avanzaron en sus respectivas posiciones, abriéndose paso con precisión. Hetaro y Tibey lideraban la carga desde el norte y el oeste, mientras que el resto de los soldados seguían la estrategia de rodear la ciudad. Gritos de batalla y el choque de armas comenzaron a resonar en la oscuridad. Pero mientras la ofensiva avanzaba, un enemigo emergió entre la confusión. Con una velocidad sorprendente, un hombre lobo de gran tamaño se lanzó directamente contra Unity, con los ojos inyectados en furia y los colmillos brillando a la luz de la luna. Tú. Gruñó la bestia, abalanzándose con sus garras listas para desgarrarlo. Sin vacilar, Unity elevó una de sus manos y el coral reaccionó de inmediato. En un parpadeo, afiladas lanzas carmesí surgieron del suelo como una barrera impenetrable, frenando el ataque del licántropo. Sin embargo, el enemigo no era un soldado común. Con un rugido ensordecedor, destrozó parte del coral con la pura fuerza de sus brazos, rompiendo las púas que intentaban perforarlo. Unity entrecerró los ojos, analizando la situación.
Este no es un mercenario cualquiera. El hombre lobo sonrió con fiereza, mostrando sus colmillos mientras su pelaje se erizaba. Esa maldita magia tuya no funcionará conmigo. Unity exhaló con calma, sintiendo la tensión del combate en el aire. Sin prisa, se quitó su kimono con un movimiento fluido, dejándolo caer al suelo sin preocupación. Su torso desnudo quedó al descubierto, mostrando un vendaje apretado alrededor de su abdomen y la definición de su físico, marcado por cicatrices de antiguas batallas. Vestía un pantalón de kendo negro y unas chanclas tradicionales japonesas, lo que contrastaba con la imagen feroz de su enemigo. Adoptó una postura de batalla, con los pies firmes y las manos relajadas, mientras su coral pulsaba débilmente a su alrededor, como si esperara su orden. El hombre lobo, en cambio, no esperó. No era de muchas palabras ni estrategias complicadas. Con un rugido ensordecedor, se lanzó hacia Unity con una velocidad sobrehumana, sus garras buscando carne con cada movimiento. Unity apenas movió, permitiendo que el coral hiciera su trabajo. Espinas carmesí emergieron del suelo, interceptando los ataques de la bestia y obligándolo a esquivar o frenar su embestida. Pero eso solo pareció enfurecer más al licántropo, cuyos movimientos se volvieron aún más rápidos y letales. Es impulsivo. Cuanto más lo frustro, más agresivo se vuelve, pero también más predecible. Unity mantuvo la guardia, pero el hombre lobo encontró un hueco entre las púas y con una furia descomunal lanzó un puñetazo directo al rostro de Unity. El impacto fue brutal. Unity sintió la nariz estallar en sangre mientras su cuerpo salía despedido hacia atrás, atravesando una pared de madera que se hizo pedazos en el impacto. Un dolor sordo recorrió su espalda mientras se levantaba entre los escombros, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. El hombre lobo sonrió con arrogancia. ¿Eso es todo lo que tienes? Unity lo miró con una expresión serena. No. Se enderezó y flexionó los dedos, dejando que el coral comenzara a extenderse de nuevo a su alrededor. Solo estaba analizando qué tan fuerte pega un perro rabioso. El licántropo gruñó con furia, preparándose para otra embestida, pero Unity ya estaba listo. Si confía tanto en su fuerza, lo haré caer en su propio juego. Con un leve movimiento de su mano, el coral cambió de forma, levantándose del suelo y formando una serie de púas apenas perceptibles. Solo tenía que atraerlo a la trampa. El aire se tornó denso cuando el hombre lobo se encorvó ligeramente, concentrando su energía. Un aura terrosa comenzó a envolverlo, y con un rugido ensordecedor, su piel empezó a cubrirse de una gruesa armadura pétrea. Sus puños crecieron en tamaño, sus garras quedaron reforzadas con capas de roca endurecida y el suelo tembló bajo su peso. Ahora sí, te voy a aplastar, mocoso. Bramó, su voz distorsionada por la resonancia de su nueva forma. Unity mantuvo su postura firme, observando con calma el cambio de su oponente. Sus ojos analizaron cada detalle. El aumento de su peso, la manera en que su movilidad podría verse afectada, el grosor de la roca cubriéndolo. Pero, antes de poder profundizar en su análisis, el lobo se lanzó contra él con una velocidad que no parecía coincidir con su nueva armadura. Maldita sea, sigue siendo rápido, y ahora es aún más resistente. Unity apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un puño recubierto de piedra se estrellara contra su defensa. El impacto resonó como un trueno, empujándolo varios metros hacia atrás, dejando un surco en la tierra. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el hombre lobo ya estaba sobre él con una ráfaga de golpes salvajes y erráticos, pero increíblemente poderosos. Unity bloqueaba, esquivaba, desviaba los golpes con el coral extendiéndose como un escudo improvisado, pero su oponente era implacable. Cada ataque llevaba una fuerza descomunal, suficiente para partir árboles y destrozar piedra. Unity intentó contraatacar con una serie de estocadas afiladas de coral, pero la dura armadura de su enemigo las repelió con facilidad. Ja 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 ja. ¿Eso es todo? Se burló el hombre lobo, lanzando un puñetazo descendente. Unity esquivó girando a un lado, sintiendo el viento cortante de la embestida. Un segundo golpe vino desde su flanco derecho, y esta vez no pudo evitarlo por completo. El impacto en sus costillas le robó el aliento, haciéndolo tambalearse. No puedo seguir esquivando para siempre, necesito encontrar una apertura. Concentrando su coral, creó una serie de lanzas que surgieron del suelo, obligando al lobo a saltar hacia atrás para esquivarlas. Fue solo un breve respiro, pero suficiente para que Unity reorganizara su estrategia. Se inclinó levemente, bajando su centro de gravedad.
su coral empezó a retorcerse, adoptando la forma de látigos flexibles en lugar de espinas rígidas. Ven, perro rabioso. Veamos si realmente eres indomable. Provocó Unity con una sonrisa desafiante. El hombre lobo rugió y se lanzó hacia él con furia, girando sobre sí mismo para descargar un golpe giratorio reforzado con su magia pétrea. Unity respondió de inmediato, azotando sus látigos de coral contra el suelo y generando una nube de polvo denso que nubló la vista de su enemigo por un instante. Pero el lobo no se dejó engañar. Su instinto salvaje le permitió detectar el movimiento de Unity a través del sonido y el olor. Golpeó con toda su fuerza en la dirección correcta, y esta vez, Unity no tuvo tiempo de reaccionar. El puño de piedra impactó directamente en su abdomen. ¡Ga! La fuerza del golpe lo levantó del suelo. Unity sintió un dolor agudo recorrer su cuerpo mientras su visión se nublaba momentáneamente. Antes de que pudiera caer, el lobo lo sujetó del cuello y lo estrelló contra el suelo con brutalidad. El impacto levantó una nube de polvo. Unity sintió el sabor metálico de la sangre en su boca. Escupió un hilo carmesí mientras intentaba recuperar el aliento. ¿Qué pasa? El lobo se inclinó sobre él, con una sonrisa de satisfacción. Tu linda magia ya no es tan útil. Unity sonrió, a pesar del dolor. No, solo estaba esperando el momento adecuado. Antes de que el lobo pudiera reaccionar, el coral que había estado esparciendo durante el combate se activó de golpe. Espinas afiladas emergieron desde el suelo, rodeándolo por completo. Unity usó su último aliento para impulsarse hacia adelante y golpearlo en el estómago con toda la fuerza que le quedaba. En ese instante, ambos descargaron su último golpe, un choque de fuerza bruta contra estrategia refinada. El sonido del impacto resonó en la noche. Los dos quedaron de pie por un momento, mirándose fijamente, hasta que uno de ellos cayó de rodillas, jadeando por aire. El cuerpo de Unity estaba cubierto de sangre y sudor, su respiración agitada y su pecho subiendo y bajando con dificultad. Sin embargo, él seguía de pie, mientras el hombre lobo, su armadura de piedra hecha pedazos, caía de rodillas frente a él. Fragmentos de roca crujieron al romperse contra el suelo, dejando ver su piel lastimada, llena de cortes y moretones. El lobo intentó hablar, su aliento pesado y entrecortado. Eres fuerte, pero esto aún no ha terminado. Antes de que Unity pudiera responder, una explosión retumbó en el campo de batalla, lanzando escombros y una onda expansiva que lo obligó a cubrirse con los brazos. El polvo se elevó y, cuando se disipó, vio la silueta de una mujer encapuchada junto con un grupo de soldados emergiendo de entre las sombras. TCH, no podía ser tan fácil, murmuró Unity, sintiendo cómo su cuerpo ya pesaba el doble debido al agotamiento. La ninja que se reveló como la compañera del lobo apareció junto a él en un parpadeo, con su kunai apuntando directamente a su cuello. Sus ojos fríos y calculadores brillaban en la penumbra. Pero Unity no podía permitirse caer aquí. No puedo morir en este mundo, no puedo perder ahora. Pensó en Anastasia, en su gente, en lo que había decidido proteger. El fuego en su interior se encendió con más fuerza, su cosmos se elevó de golpe, iluminando la zona con un resplandor dorado y azul. Su armadura comenzó a formarse alrededor de su cuerpo, sus placas de oricalco reflejando la luz de la luna mientras la energía a su alrededor se tornaba violenta. Los mercenarios se detuvieron un segundo, sintiendo la presión avasallante que emanaba de él. No me interpondrán en mi camino, declaró, su voz resonando como un trueno. Levantó ambas manos, y el aire alrededor suyo cambió. La humedad se condensó de manera anormal, formando dos vórtices de agua que comenzaron a girar con intensidad. Primero, lentamente, luego, con una velocidad inhumana. Dos enormes tornados de agua se alzaron, arrasando con todo a su paso. Como si fueran los brazos de un dios, los pilares ascendieron al cielo, desatando una tormenta brutal que aplastó a los soldados enemigos. Los cuerpos fueron levantados por la furia de la técnica, girando sin control hasta ser lanzados en todas direcciones. La ninja intentó reaccionar, usando su habilidad de sombra para evadir el ataque, pero incluso ella no pudo salir ilesa. A pesar de haberse protegido, recibió el impacto de la presión y salió despedida, rodando por el suelo.
Unity, jadeando por el inmenso gasto de energía, apenas pudo mantenerse en pie. Sus piernas temblaban, su cuerpo gritaba por descanso, pero aún no había terminado. La ninja apareció de nuevo frente a él, tambaleándose, con su kunai en alto. Tienes agallas, pero... Antes de que pudiera terminar su amenaza, Unity la tomó de la muñeca con un movimiento rápido y seco, deteniendo su ataque en el acto. Los ojos de la mujer se abrieron de sorpresa. No más juegos, murmuró Unity, antes de darle un puñetazo directo en la cara, enviándola al suelo, inconsciente. El campo de batalla quedó en silencio. Solo su respiración pesada y el sonido del agua cayendo como lluvia llenaban el aire. Unity avanzó lentamente hacia la ninja caída, su mirada fría y carente de cualquier rastro de piedad. Los pocos mercenarios que aún quedaban en pie observaron la escena con terror, sus cuerpos paralizados por el miedo. Sin dudarlo ni un instante, Unity tomó el rostro de la mujer con una mano firme y, con un movimiento seco y calculado, le tronó el cuello. Un sonido seco y escalofriante resonó en el aire. Su cuerpo inerte cayó al suelo sin resistencia. Los mercenarios restantes dieron un paso atrás, con los ojos abiertos de par en par, sus mentes aún procesando lo que acababan de presenciar. Algunos intentaron correr, pero era demasiado tarde. Unity levantó su mano y de su palma emergió un filamento de coral carmesí, que se expandió con rapidez como raíces vivientes. La estructura afilada se extendió en un instante, perforando sin misericordia los cuerpos de los mercenarios. La sangre salpicó el suelo mientras los gritos ahogados de los hombres se desvanecían en la noche. Cuando todo quedó en silencio, Unity solo exhaló pesadamente y miró el campo de batalla. Su armadura aún brillaba bajo la luna cubierta de sangre de ellos, su cosmos seguía ardiendo. No sentía culpa. No sentía remordimiento. Estos hombres eligieron su destino. Y él solo hizo lo necesario.